Muy buenas a todos, chicos. El otro día estuve analizando los gráficos con unos compañeros traders y nos dimos cuenta que el oro formó un patrón exactamente igual del que está formando ahora Bitcoin. Nos pareció extremadamente curioso y hoy os vengo a traer y analizar a la perfección comparando el oro con Bitcoin para predecir futuros movimientos en el precio. Así que nada, hoy va a ser un análisis súper interesante, muy curioso y por lo que veo nadie lo ha traído hasta ahora a YouTube. Así que como siempre digo, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Así que ya veis que estamos por aquí en el gráfico de Bitcoin. Nada, simplemente comentar así que un poquito a corto plazo, estoy en temporalidad de 4 horas, pues vemos que Bitcoin ha tenido esta última subida que, a ver, en primer lugar tenemos que ver que se siga respetando esta tendencia alcista, ¿vale? Que al final ese truco que os digo yo siempre de control C, control V, vemos que si la duplicamos nos marca esta segunda tendencia que también se tiene que respetar, ¿vale? Esto al final son como pequeños canales que se respetan, ¿por qué? Porque esto podemos duplicarlo hasta el infinito, es decir, si lo volvemos a duplicar, vemos que tenemos la parte superior delimitada que ha sido rota ahora, y si lo volvemos a duplicar vemos también que podemos marcar incluso una tercera tendencia o tercera zona de resistencia, ¿vale? Como veis son matemáticas y por eso coincide a la perfección, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es elegir la que nos interese. Básicamente nosotros marcamos esta zona, que es una zona posible de rebote, pero no venimos nosotros hoy a eso. Básicamente haré un vídeo explicando un poco más en corto plazo la estructura que se está formando. Ya tenéis vídeos, análisis anteriores de hacia dónde puede ir el precio, incluso mirándolo así rápidamente tenemos aquí también esta zona de order block, justo donde se ha parado el precio, tal que por aquí extendemos nuestra zona order block y vemos que justo es donde está rebotando. Lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Mirar, justo esta mecha rebota en ese order block. También veis que justo teníamos marcados estos order block y tiene lo que siempre os comento, que es una primera ruptura, pullback y luego continuación. Así que ya sabéis, seguir muy atentos los análisis porque así os mantendréis informados de lo que pasa en el mercado cripto en todo momento. Bien, pero ¿a qué venimos hoy? Hoy venimos a hacer un pequeño análisis un poco más macro. Entonces hay que tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, que tenemos esta primera línea que vemos aquí, que la voy a marcar de otro color, pues básicamente en este caso la voy a marcar naranja, por ejemplo, para que se vea bien. Y esta línea lo que nos hace es marcar una línea tendencial alcista. Yo comentaba en vídeos anteriores que si se llegaba a romper esta línea de aquí, podemos ver el precio en zonas más bajas. Entonces estaremos muy atentos de qué decide hacer el precio con esta línea de aquí, ¿vale? Pero hoy vamos a mirar otro tipo de tendencia, que es la tendencia completa, que viene siendo esta tendencia de aquí. Y esa tendencia de aquí la voy a marcar a la perfección. Voy a limpiar un poquito el gráfico por aquí y voy a bajar a temporalidad de 4 horas para ajustarla bien, ¿vale? Esta tendencia se marcaría de esta forma. Básicamente aquí ya tenemos unos puntos de apoyo y como veis yo la estoy marcando con estos spikes de aquí, es decir, voy a ampliar las velas y como veis justo marco por el cierre que coincide con este spike, es decir, tiene una salida pequeña a tomar liquidez y ya respeta esta línea de tendencia. ¿Qué pasa? Nos da este segundo punto de aquí, que es el segundo punto de confirmación para marcar nuestra tendencia bien, es decir, para confirmar que esté bien. ¿Por qué? Porque luego va a haber movimientos como estos, ¿vale? Que estos son los típicos movimientos donde la gente pues se falla en sus análisis y piensa que va a ir a la baja rompiendo esta tendencia, pero en realidad es una zona de fake out. Hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que saber entender las manipulaciones del mercado y hacer los análisis correctamente. ¿Y cuál es nuestro tercer punto de confirmación? Pues mirad, ya lo tenemos por aquí. Voy a ajustar un poquito más la línea, que es básicamente aquí. Tenemos este punto de rebote, justo en esta reacumulación que explicábamos en vídeos anteriores. El precio consolida y cuando llega a la línea tendencial básicamente tiene un rebote muy fuerte. ¿Y qué más hay que interpretar? Básicamente tenemos una subida exponencial, es decir, una entrada de dinero muy grande que es producida básicamente por instituciones y grandes carteras. Entonces hay que entender que esta línea tendencial la están utilizando los inversores más importantes en el mundo cripto, que básicamente son las grandes instituciones comprando los ETFs. Entonces aquí ya sabemos que tiene mucha importancia esta línea, pero nosotros vamos a seguir extendiéndola, ¿vale? Vamos a extenderla más o menos hasta aquí y ya vemos que también coincide con otros dos puntos en esta zona, ¿vale? Tenemos este spike de aquí que justo salió un poquito y ya reingresó totalmente y es el apoyo de esta línea naranja, por eso la marqué naranja porque es una línea también bastante importante y así vais a entender mejor el movimiento, ¿vale? Entonces ya veis en esta primera vela subida y cierre por encima de la vela naranja, pero lo interesante está aquí. Por eso es tan importante tener dónde confluyen las líneas. Mirar esta línea de aquí. Cuando confluyen la línea naranja y la línea blanca, básicamente tiene un rebote muy importante el precio. Entonces nosotros debemos siempre estar atentos y siempre poner algún tipo de operación o orden en estas zonas, porque al final el precio puede llegar a tener algún tipo de movimiento volátil, sobre todo en esto de las criptos, que ya sabéis cómo va, que tiene un rebote y justo ya continúa su camino. Y aquí sí que quiero remarcar la perfección que viene siendo los mercados.
son al final matemáticas, son valores, aunque nosotros lo veamos como velas y hay que tener una visión espacial para entender los gráficos y sobre todo ver por dónde van las tendencias, por dónde van los rangos y por dónde va todo lo que viene siendo el análisis técnico, al final son matemáticas exactas y como veis con dos líneas de tendencia tenemos un punto exacto de rebote del precio, que básicamente se podía haber parado un poco más arriba o un poco más abajo, pero no, paró justo en el cruce. Y estas cosas son al final la diferencia entre un buen análisis y un análisis sin más, ¿vale? Ahora mismo seguimos extendiendo y básicamente vemos que se ha producido esa ruptura y ahora tiene una especie de reingreso, es decir, podemos estar viendo otro tipo de fake out como en esta zona de aquí, ¿vale? Eso tendremos que verlo ahora si llega a consolidar por la parte superior. Y me diréis vosotros, vale, muy bien, acabas de explicar dos tendencias y el precio está ahí retesteando esa tendencia, ¿vale? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el oro? Pues muy bien, el otro día me estuvieron preguntando cómo yo analizaba el oro y básicamente llevaba tiempo sin analizar prácticamente el oro y pues me apeteció un poco pues revisar a ver qué tal iba el gráfico, a ver los tipos de estructura que hacía, etcétera, etcétera. Y analizando allí en directo con mis compañeros traders nos dimos cuenta que estaba haciendo la misma estructura que el oro. Lo que pasa es que, como explicamos en alguna ocasión, no está respetando el tema de las temporalidades, es decir, el oro es como que va un poquito más lento a la hora de compararlo con Bitcoin. La estructura que está formando Bitcoin parecida al oro es en 4 horas y sin embargo la de oro es en diario. ¿Y por qué se da esto? Pues básicamente el oro al final es ya un activo que está muy consolidado, ya no tiene los mismos movimientos y al final necesita más capital para darse esos movimientos, por tanto al final tarda más en tiempo. Pero sin embargo Bitcoin ahora mismo es un activo, por decirlo así, bastante joven, que le está entrando ahora mismo todo el capital y al final está empezando a repetir las estructuras de un valor refugio como es el oro. Esto nos puede dar ciertas nociones de hacia qué camino va a tomar Bitcoin. Bien, pero vamos a mirar qué estructura estamos hablando. Básicamente me paso ahora en diario al oro y nosotros tenemos por aquí ya esta línea marcada, ¿vale? Pero ahora vamos a revisar los puntos exactamente, porque eso es lo más curioso de todo. En primer lugar, lo que vemos para marcar la tendencia es prácticamente el mismo patrón que Bitcoin, es decir, tiene alguna zona de spike, unos puntos de retesteo, alguna salidita así pequeña tomando liquidez por fuera de la línea, pero básicamente la noción básica que hay que tener en cuenta de esta estructura es que nos dan los puntos exactos de tendencia justo al principio de la formación de la tendencia, que básicamente es lo que vemos aquí, ¿vale? Voy a ir pasando de gráfico a gráfico para que miréis esos puntos de apoyo que coinciden a la perfección. Tenemos estos primeros puntos de apoyo al principio de la tendencia, la cual ya nos marca nada más al principio. ¿Qué más tenemos en el oro? Pues básicamente tenemos esa segunda salida de toma de liquidez o esa segunda manipulación del precio, ¿vale? Básicamente, si vemos la formación que hizo, es una estructura tal que así, que es una formación de rango, donde esa formación de rango al final tuvo esa salida de manipulación. Si nos pasamos ahora mismo a Bitcoin, tenemos esa formación de rango desde más atrás y básicamente termina esa formación de rango desde una manipulación y movimiento acelerado para reingresar en la línea de tendencia y una subida exponencial. ¿Y qué tenemos en el oro? Básicamente lo mismo, subida exponencial reingresando a la línea de tendencia y teniendo una subida muy acelerada. Como veis, está repitiendo absolutamente toda la perfección. Obviamente no va a coincidir justo un máximo con un mínimo, un máximo con un mínimo, pero lo que sí está coincidiendo son los patrones de movimiento que tiene el precio. Es decir, primeros puntos para tomar la tendencia al principio de la tendencia, segundo manipulación, estructura de rango antes de esa manipulación y después de la manipulación subida exponencial. Eso es lo que ya se repitió en Bitcoin. Pero si desampliamos un poquito, lo que vemos es pues esa pedazo de subida acelerada que tuvo en formaciones de rango, como también hace Bitcoin, que tiene mucha costumbre en hacer eso, pero llega en un punto que tiene un movimiento volátil. Y básicamente, ¿hasta dónde fue ese movimiento volátil? Bueno, tengo que marcado ya aquí el FIBO, pero eso es por una ruptura que veremos después, pero tuvo ese movimiento volátil básicamente hasta la línea de tendencia, que tenemos que marcarlo un poquito mejor, que ya vemos que tenemos estos spikes aquí, pero coincide a la perfección, ¿vale? Ahí ya la tengo bien marcado. Como veis, llega ese doble spike ahí muy rápido, pero en definitivas cuentas en lo que tenemos que quedarnos del movimiento es que es un movimiento muy acelerado, sobre todo para el oro, ¿vale? Estas pedazos de velas así tan grandes que básicamente en apenas una semana pues ya prácticamente retesteó esa tendencia y tuvo una bajada impresionante, pues vamos a ver, pero esta bajada para ser el oro, o sea, ya fue un 15% de bajada prácticamente, o sea, es una bajada muy acelerada para ser un activo como el oro. Pensar al final que un 15% es la rentabilidad anual que espera un fondo de inversión bastante grande, o sea, no tiene sentido. Y lo mismo vemos en la subida, es decir, en la subida vemos otro 14% de subida muy rápidamente, es decir, nada más tocar la tendencia vuelve a subir. ¿Y qué tenemos en el oro? Pues básicamente una estructura muy parecida, solo que en este caso fue una formación de rango, bueno, bastante más consolidada, pero cuando llegó aquí, lo que vemos ahí es ese patrón de comportamiento que hace una subida exponencial. Eso es lo con lo que nos tenemos que quedar. Entonces, nosotros sabiendo que esta tendencia está teniendo los mismos patrones que los que está teniendo el oro, debemos ver ahora cómo se
se comporta el precio en el momento actual. Lo que pasa es que nosotros tenemos aún más información porque tenemos esta línea naranja para obtener información. Como veis, hay ciertos patrones que se cumplen igual. Ese movimiento volátil que mirábamos antes, mirad, básicamente bajada, spike en esta zona y vuelta a subida. Subida prácticamente a esta zona sin llegar a esos máximos de repente, y es prácticamente lo que hizo el oro en esta zona. Tuvo una bajada básicamente explosiva y la subida exponencial no llegó a esta zona. Por eso muchas veces os recalco la importancia de los patrones y todo lo que viene siendo estructuras de mercado, porque básicamente se repiten y si nosotros las identificamos es cuando podemos aprovecharnos a la hora de tomar operaciones. Bien, ¿y qué vemos en el oro entonces? Básicamente pues que el oro después de este movimiento formó un máximo histórico que viene siendo este de aquí, ¿vale? Y luego lo que hizo fue pues ir bajando progresivamente hasta que tuvo esta formación, que es una formación que ya estudiamos, que es una formación de doble suelo. Os la voy a ampliar un poquito más por aquí. Como vemos, hace esa formación de doble suelo y luego cambia su tendencia. Pero básicamente nosotros lo que nos debemos quedar es que hizo esta estructura y básicamente fue a retestear otra vez la tendencia. Y vámonos a Bitcoin a ver si hizo lo mismo o por lo menos algo parecido. Y básicamente lo que vemos es la misma estructura, es decir, desde este punto de retesteo de la tendencia volvió a crear ese máximo histórico y luego lo que hizo fue esa tendencia bajista que donde terminó pues básicamente con un doble suelo, que bueno, en este caso no termina de ser un doble suelo del todo porque me recuerda más básicamente al otro patrón que viene siendo un mínimo, un máximo y un mínimo un poco mayor, ¿vale? Que básicamente se da este mínimo mayor, pero bueno, también se puede entender como doble suelo porque quedaría la línea de suelo un poco más perpendicular y se interpretaría también como doble suelo, ¿vale? Al final los dobles suelos no tienen que ser exactos justo a esta zona baja, pero básicamente la estructura es la misma. Es un doble suelo, un patrón de reversión de la tendencia que se da justo en las líneas tendenciales. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos lo mismo que hizo el oro, que es el máximo histórico, el patrón de reversión de la tendencia justo en las líneas de tendencia y obviamente luego su posterior subida. Voy a poneros en situación. Voy a poner esta subida de aquí, que es un cambio de tendencia y hubo esta subida, y lo voy a poner como subida 1. Y ahora este último retesteo que viene siendo esta subida de aquí, puedo ponerla como subida 2. ¿Por qué quiero numerarlas? Porque básicamente hay que tener en cuenta que esta subida de aquí viene de este cambio de tendencia con estas líneas, como hemos hablado. Entonces esta subida de aquí se puede dar como esa subida 1 y luego la subida 2 podría ser tranquilamente esta de aquí. Una vez está rota la tendencia, vuelve a reingresar en ella teniendo una segunda subida para luego continuar bajando. Y esta subida aquí podría ser la subida 2. Como veis, el patrón de movimiento es completamente exacto. Es decir, primero forma ese máximo con ese cambio de tendencia, revienta la tendencia, se consolida por la parte baja dando a entender a los inversores que vamos a bajar y luego tiene algún tipo de manipulación en esta zona retesteando los máximos anteriores para luego continuar a la baja. ¿Hasta dónde? Pues eso es lo que vamos a ver ahora para tenernos una idea de hacia dónde va el precio de Bitcoin. Pero quiero que entendáis que esta estructura es la misma que estamos viendo aquí. Es decir, un primer máximo histórico, retestea la línea de tendencia, patrón de cambio de tendencia, por cual rebota en esa tendencia y tiene un segundo máximo, por decirlo así, más pequeño, primera subida, luego revienta la tendencia, intenta consolidar por la parte baja, dando a entender a los inversores que vamos a continuar a la baja, rechaza esta baja cogiendo y reventando otra vez la tendencia, retesteando los máximos anteriores, dando a entender que ha recuperado la tendencia y luego puede tener algún camino a la baja. Eso sí se da el mismo movimiento que se dio en el oro, ¿vale? Entonces, si está replicando el movimiento del oro, lo que nos quedaría sería esta primera subida, un segundo retesteo y luego ir a la baja, ¿vale? Básicamente, si esto se da en Bitcoin, os voy a limpiar pues todos estos dibujitos que la verdad que ya no se entiende un poco más el gráfico, al final hay que tener las cosas claras para entenderlo bien. Voy a dejar los dos números de subida, pero nosotros tendríamos que marcar un FIBO de este movimiento. Por eso yo tenía marcado el FIBO en el oro, ¿vale? Ya expliqué en varias ocasiones cómo trazar el FIBO, por qué tengo trazado el FIBO de ese movimiento y la zona que vamos a explicar ahora. Así que si queréis entender por qué puede caer el precio a esa zona, básicamente solo tenéis que revisar los análisis anteriores. Y vemos que si trazamos el FIBO desde el mínimo del movimiento hasta este máximo del movimiento, nos da esta zona que tenemos marcada de aquí del 618 y 066 y que justo el 382 coincidiría en la parte baja del rango. Es decir, pues voy a poner un momento otro gráfico que tengo por aquí, que básicamente viene siendo este de aquí, aunque no lo veáis bien, la zona del 382 coincidiría con esta zona de aquí, ¿vale? Que vemos por aquí, que coincide entre los 62 y los 61.000, 60.000 dólares. Y en el oro, ¿qué está sucediendo? Lo que voy a hacer también es limpiar el gráfico para que se vea bien. Pues en el oro lo que sucedió básicamente es que fue a retestear esa zona del 0,5, que es punto de rebote de Fibonacci para continuar la tendencia. Es decir, el Fibonacci de todo este movimiento como el que tenemos en Bitcoin, que es exactamente igual, básicamente fue a buscar a esa zona de 0,5 para luego continuar
continuar al alza. Entonces ahora mismo si sigue replicando el movimiento del oro, básicamente puede continuar al alza, pero buscando estos puntos de aquí. ¿Qué pasa? Hemos explicado antes que al final es cripto, al final tiene menos capitalización de mercado, los movimientos se dan más fuerte, entonces normalmente lo que viene haciendo Bitcoin es darse en el 618 y en el 0.66 esos puntos de rebote. Si sigue a la perfección el movimiento del oro, básicamente va a rebotar en el 0,5, pero si sigue sus patrones de reversión, puede darse que se dé en el 618 y en el 0.66. Entonces, ¿qué esperamos para Bitcoin si sigue el mismo patrón que el oro? Pues vamos allá. En este caso de aquí, esperaríamos en esta zona que básicamente tenga un retesteo a máximos anteriores, pero que al final sea como un estilo de fake out y al final vuelva a romper la línea de tendencia. Esto provocará que empiece a bajar y la gran pregunta es ¿hasta dónde va a bajar? Pues en primer lugar lo que podemos ver es esa zona del 382. Esta zona sería bastante perfecta si quieres seguir respetando esa formación de rango que hablábamos antes, que llega a rebotar esta zona y que luego consolide y siga subiendo. Esta zona sería entre los 60.000 y 61.000, ¿vale? Aproximadamente. La segunda posibilidad es que llegue a romper y replique exactamente el movimiento del oro en ese 0,5, que a mí esto también me coincide muy bien para que rebote justo en la parte alta de este canal alcista que viene, ya veis, es un canal alcista de diario que viene básicamente desde que empezó el bull run. Entonces este canal alcista es muy importante para el precio y vendría muy bien que llegue a retestear esta parte superior del canal para luego seguir rebotando y que justo coincida como el 0,5. Sería muy interesante. Lo único que no me encaja de todo esto es que al final esta subida acelerada que vemos aquí más adelante, esta subida de aquí, es una subida sin volumen, por tanto normalmente cuando se producen subidas aceleradas y sin volumen siempre suele retestear esas bajadas aceleradas y sin volumen. Se suele dar el mismo movimiento pero al opuesto básicamente. Y la tercera zona, que es la más interesante, es ese rebote en el 618 en el 0.66. Si llega a romper el 382 y el 0,5, esta zona al final coincide una zona de reacumulación del precio, es una zona de soporte y aún por encima coincide con lo que viene siendo el Golden Pocket de Fibonacci. Entonces podríamos ver que hace algún tipo de estructura para bajar a cualquier punto de Fibonacci para luego continuar subiendo. ¿Y por qué digo continuar subiendo? Porque al final esto es lo interesante de analizar el oro con Bitcoin, porque ahora podemos ver qué ha sucedido en el oro. Y si pasamos al oro y desampliamos un poquito y seguimos al alza, pues bueno, ya no tengo nada más que decir, ¿verdad? Básicamente ha rebotado en ese punto de Fibonacci y básicamente se ha ido al alza completamente, rompiendo máximos históricos y teniendo una subida exponencial, prácticamente de un 50%. Entonces, a ver qué nos espera en Bitcoin, porque si se sigue cumpliendo los patrones que están cumpliendo en el oro, si en el oro tenemos un 50%, no quiero pensar cuánto porcentaje de subida nos queda en Bitcoin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta comparación del oro con Bitcoin, espero que os ayude en vuestros análisis y así también os doy la mejor visión del mercado que hay actualmente. Al final lo único que busco es informaros perfectamente y daros sobre todo los mejores análisis. Si queréis ver algún análisis más en corto plazo para no perderos ninguna oportunidad, podéis seguirme en mi Instagram que encontraréis en la descripción. Ahí, aparte de subir un poco más mi día a día, subo explicaciones muy concretas para que aprendáis conceptos básicos de trading para poder aplicarlos a vuestras estrategias. Y también comento alguna oportunidad más a corto plazo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.